Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches, estimados maestrantes. Pues es un gusto poder saludarlos hoy. Mi nombre es Elizabeth Espinosa Cusco. Como ya me conocen y he hablado con todos ustedes, les pedimos por favor que enciendan sus cámaras. Muchas gracias. Hoy contamos con la presencia de nuestra señora decana de la Facultad de Posgrado, la doctora María Fernanda Linzán Saltos. Bien, un saludo fraterno a cada uno de los compañeros que están formando parte de este programa de maestría. En nombre del decanato de la Facultad de Posgrado, quiero darles la más cordial bienvenida a los estudiantes que hoy inician su formación en esta corte número 2. Este es un equipo que los va a acompañar desde el inicio hasta la culminación de este proceso que para nosotros es sumamente importante. Está con nosotros el doctor Boris Hernández, que va a estar encargado precisamente de la coordinación de esta maestría, conjuntamente con la compañera Elizabeth Espinosa Cusco, quien es la persona que forma parte del comité académico del programa. Asimismo está con nosotros la doctora Alexandra, que también está formando parte del comité académico y quienes van a ser las personas que en primera instancia reciban cada una de las incidencias que tengan ustedes. Así que han tomado una decisión bastante trascendental en el desarrollo profesional de cada uno de ustedes y académico, una decisión que implica compromiso, que implica disciplina, que implica responsabilidad y una profunda vocación por la generación de conocimientos. Entonces, a partir de este momento, ustedes forman parte de esta comunidad académica, sobre todo es de alto nivel, y estamos preocupados siempre por mejorar la calidad, donde el aprendizaje se construye mediante la investigación, el análisis crítico, la reflexión científica y sobre todo el intercambio permanente de experiencias entre docentes y estudiantes. Así que deseo aprovechar este espacio para explicar algunos aspectos fundamentales que rigen el desarrollo del programa. La asistencia y la participación activa son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos académicos de este programa. Todas las actividades evaluativas deberán entregarse dentro de los plazos establecidos por cada docente, por cuanto existe una planificación académica que cada docente les va a comunicar oportunamente y la cual debe de ser respetada. Es responsabilidad de cada estudiante revisar periódicamente la plataforma institucional, el correo electrónico y todos los canales oficiales de comunicación de la Facultad de Posgrado. Todos los trabajos académicos deberán observar criterios de ética, deben de ser originales y sobre todo en cuarto nivel deben de guardar un rigor científico bastante alto. La facultad mantiene una política de tolerancia cero frente al plagio y cualquier práctica que atente contra la integridad académica, y entonces esperamos un comportamiento profesional que sea respetuoso, pero sobre todo colaborativo, ¿ya? Los procesos administrativos académicos y de titulación deberán realizarse siguiendo cada uno de los procedimientos, pero en este caso sí quiero ser bastante enfática por cuanto las absoluciones o cada uno de los servicios que ustedes necesiten nos los pueden hacer conocer a través de la página, a través del correo electrónico que Elizabeth les va a proporcionar, y les voy a dejar mi número de celular personal con la finalidad de resolver cada una de las comparecencias de una manera oportuna. Así que les recordamos que cuentan con el acompañamiento permanente de la Facultad de Posgrado, tanto en su coordinación como en los aspectos de la comisión académica, y cada una de las comparecencias serán resueltas de manera oportuna. Así que nuestro equipo académico administrativo está comprometido con brindarles orientación y apoyo durante todo un proceso formativo. Quiero iniciar este espacio viendo el recorrido académicos. En realidad tenemos el honor de contar con un distinguido profesor internacional, el doctor Manuel Pablo Díez Selva, quien es de la Universidad Católica de Argentina, aprovechando su vasta trayectoria académica, investigativa y profesional, que para este programa de maestría pues contribuye una valiosa oportunidad de aprendizaje para todos los integrantes de esta corte.
Así que agradecería que Elizabeth nos haga un resumen del perfil. Esta es una materia que es necesaria para todo este recorrido, son los fundamentos teóricos y es la base para el inicio. Así que sean todos gratamente bienvenidos. Esta es una nueva etapa académica. Les deseo muchos éxitos y este programa contribuye significativamente a su crecimiento profesional, científico, pero sobre todo humano. Queda cordialmente entonces inaugurado la corte número 2 del programa de maestría en Derecho Laboral. Un abrazo para todos, anhelo bendiciones y como en cada espacio lo estoy realizando, decreto que nos vamos a ver y vamos a disfrutar aquel día en el momento de la incorporación que más o menos está dentro de 12 meses. Un abrazo para todos. Muchas gracias, señora decana, por sus palabras. Y pues claro que sí, esta primera materia la tenemos a cargo del doctor Manuel Pablo Díez Selva, quien es abogado por la Universidad Católica Argentina, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, tiene posgrados en Derecho de Trabajo por la Universidad de Salamanca, España, por la Universidad Católica Argentina, también es director de la Maestría de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Católica Argentina, profesor universitario de grado y posgrado en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Austral, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Empresariales y Sociales Argentinas. Es profesor del doctorado de la Universidad Católica Argentina, conferencista, autor de libros y artículos jurídicos históricos, integrante del Instituto de Filosofía Jurídica y Política y Académica Nacional del Derecho y de las Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es juez de la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal de Argentina y un grato amigo para la Universidad Técnica de Manabí. Muchas gracias, doctor Manuel Díaz, por estar aquí, pues la clase es suya. Estudiantes, escúchenlo con mucha atención, es un honor tenerlo hoy aquí. Muchas gracias, doctora Linsan Saltos. Un honor su presencia aquí, su presentación. Es poco frecuente que la decana de una unidad académica universitaria se involucre en estas cuestiones, así que celebro por la Universidad Técnica de Manabí y por sus alumnos, sus estudiantes y sus futuros magísters, que así sea. La verdad que es un bálsamo ver que hay gente que todavía se involucra personalmente a ese grado en la educación y en la instrucción de las personas. Así que y gracias por su presencia aquí, por referirme y esta presentación. Lo mismo para Elizabeth, que es una querida amiga. Yo tuve la dicha de conocer vuestra tierra hace 2 años, allí por 2024, y nada, le he tomado mucho cariño. He ido allí acompañando al doctor Jorge Portela, que es otro profesor de la Universidad Católica Argentina, y un filósofo muy reconocido aquí. Y la verdad que he sido muy bien recibido en la Universidad Técnica de Manabí. Y bueno, nada, es solo gratitud y en mis recuerdos, así que nada, reitero mi gratitud en este momento. Eh, esta asignatura que se me ha encargado, yo no quiero pecar de soberbia, porque además los argentinos tenemos una buena fama bien ganada de ser soberbios. El soberbio no es aquel que sabe, sino el que no sabe y quiere hacerle creer a los demás que saben. Y eso somos un poco los argentinos, ¿no? Más allá de que estoy terriblemente compungido por la injusticia de la derrota de ayer de Ecuador en el Mundial de Fútbol, así que eso además. Pero no, a ver, no quiero pecar de soberbia, pero esta asignatura no es una asignatura más. Esta es la asignatura en cualquier carrera, en cualquier disciplina que uno, sobre todo las jurídicas, que uno intente afrontar. Porque en realidad los fundamentos, los principios, que es lo que vamos a ver en estas 4 clases magistrales y en los talleres que vamos a compartir, son la esencia de la cuestión. Lo filosófico siempre tiene que ver con las esencias, y
y realmente esta es la esencia de nuestra asignatura. La legislación laboral puede cambiar, se puede modificar. En Argentina en este momento la jornada máxima laboral es de 8 horas diarias o 48 semanales y está en vías de ser cambiado, modificado esto. No importa si van a ser 8 horas diarias o 48 semanales, si van a ser 7 o 42, si van a ser 6, 9, las que sean. Lo que importa es por qué limitamos la jornada de trabajo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y la filosofía del derecho en nuestra asignatura tiene que ver con esto, con el por qué. La filosofía siempre se pregunta qué y por qué. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es la cosa? ¿Y por qué? Con lo cual, yo espero poder ser útil a ustedes para poder desentrañar en conjunto esta importante cuestión que es los porqués de nuestra disciplina, de nuestro derecho del trabajo. Y en la estructura de la asignatura, en la estructura de los temas de la asignatura, hemos pensado que lo más interesante es atacar en 4 bloques distintos las cuestiones que tienen que ver con la filosofía del derecho del trabajo, empezando por el concepto de derecho del trabajo, encarándolo a través de la relación de dependencia, un poco la evolución histórica de la relación de dependencia y de las situaciones jurídicas vinculadas, que sería lo que vamos a ver en el próximo bloque, en el bloque siguiente, del lunes que viene. Luego los principios, que es el gran tema de la filosofía del derecho del trabajo, y finalmente un principio específico que no es uno de los 3 troncales, pero sí es un principio que tiene mucho que ver con el derecho del trabajo en sí mismo, que es el de la justicia social. Así que esta es un poco la estructura que van a tener estos 4 encuentros. Y en este primer encuentro la idea es hablar del concepto del derecho del trabajo. ¿Qué es el derecho del trabajo? Y para hablar del concepto del derecho del trabajo no tenemos más remedio que dar una definición o hablar del concepto de derecho, que es lo primero, es lo esencial, es por donde debemos comenzar sin ninguna duda. Antes de definir el derecho al trabajo no podemos sino abordar la definición de derecho. En general, por lo menos en la doctrina argentina y en los países que tenemos en general alguna forma continental, algún derecho de raigambre continental, heredado de la Europa continental, solemos definir el concepto de derecho como un conjunto de normas provistas de sanciones que regulan las relaciones o la vida de los hombres en sociedad. Básicamente, si uno toma un libro de derecho, introducción al derecho civil 1, acá en Argentina por lo menos, lo primero que lee es definición de derecho, conjunto de normas que regulan la vida del hombre en sociedad. Lo cual no deja de ser cierto, relativamente cierto, en cuanto a que nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro ente político, nuestra polis, se rige de alguna manera se basa en sus regulaciones en normas que habitualmente llamamos derecho. Esta es una definición de una corriente filosófica que está anclada en una corriente filosófica, las vamos a ver ahora en un momento, pero no necesariamente es una definición exacta del derecho. ¿Por qué? Porque la definición del concepto y del término derecho es bastante más rica y bastante más compleja, y para alcanzar esa definición necesitamos recurrir ante todo a la doctrina de la analogía, la doctrina de la analogía, ya sea en su especie de analogía terminológica o analogía de conocimiento, que cuando la aplicamos al concepto, al campo del derecho,
como elemento dialéctico va a resultar siempre un elemento fundamental, por lo menos de fundamental importancia, en los dos aspectos principales de la realidad jurídica, que son el estudio del derecho y la concreción del derecho. Pero lo primero que nos topamos cuando queremos definir el concepto y el término derecho es la cuestión de la analogía. Analogía, palabra de origen griego que significa comparación. Si nosotros recurrimos o releemos la lógica de Aristóteles, que él llamó organon, la palabra organon en griego significa instrumento. Aristóteles veía la lógica como un instrumento, como una herramienta del pensamiento, y en esos términos escribió una de sus muchas obras, que fue justamente el organon, la lógica. Si nosotros recabamos nuevamente en la lógica aristotélica, nos vamos a dar cuenta, vamos a advertir que existe en realidad tres operaciones lógicas, tres operaciones del pensamiento que son la simple aprehensión, el juicio y el razonamiento. ¿Qué es la simple aprehensión? La simple aprehensión es la capacidad, la posibilidad de captar la esencia de una cosa. No dejo de lado el juicio y el razonamiento, el juicio será decir algo de esa cosa, por eso un juicio, la casa es linda. Y después estará la otra operación lógica, que es el razonamiento, que supondrá una concatenación de juicios a partir de premisas mayores y menores para obtener conclusiones. Esto es un pensamiento racional y es la herramienta fundamental de la investigación, por supuesto. Pero si nos quedamos en la primera operación lógica, en la de la simple aprehensión, lo que hacemos con la simple aprehensión es captar la esencia de una cosa. Y la esencia de una cosa implica aquello que la cosa es. Aquello que la cosa es. La esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Si yo pienso en la esencia del caballo, la esencia del caballo será aquello que hace que sea un caballo y no una vaca, un ternero, un perro o cualquier otro animal. Eso es la esencia, aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa. Para captar una esencia, nosotros siempre, a partir de la simple aprehensión, lo que hacemos es prefigurarnos un concepto en nuestra mente, un concepto que tendrá las características propias, singulares y subjetivas de cada uno. Por ejemplo, para captar el concepto de árbol, cada uno se imaginará el árbol que quiera. Alguien se puede imaginar un roble, otro se imaginará un fresno, otro se imaginará un álamo. Yo, como tengo mis capacidades intelectuales disminuidas, cuando pienso en un árbol, pienso en un ombú, que no es un árbol, es un arbusto. Pero eso es un problema intelectual mío, no es que esté mal lo que estoy haciendo, sino que está mal en mi propia esencia. Pero más allá de chascarrillo, en realidad uno se prefigura en su mente una especie de concepto o una imagen de un concepto que cuando lo verbaliza, cuando lo exterioriza, lo hará a través de un término. Entonces, ¿qué es el concepto? El concepto es la representación de la esencia en la propia mente, de la esencia de una cosa en la propia mente, y el término será la expresión de ese concepto. Si nosotros pensamos encarar la concepción de la esencia del derecho, el concepto de derecho, lo primero que tenemos que hacer es ver, a su vez, que hay tres tipos de conceptos y de términos. Hay conceptos y términos unívocos, hay conceptos y términos equívocos y hay conceptos y términos análogos. Esto siguiendo, como les decía, las pautas del órganon de la lógica de Aristóteles. Los conceptos y los términos unívocos, la palabra unívoco viene del griego univocos, que significa una voz, una sola voz. Los conceptos y los términos unívocos son aquellos en los cuales una palabra, un término, tiene un solo significado. No puede significar más que una sola cosa. En castellano, por ejemplo, si hablamos de una claraboya
Una claraboya es una ventanita chiquitita que puede estar en un techo o arriba de una pared, pero no me estoy refiriendo a ninguna otra cosa cuando digo la palabra claraboya, no me estoy refiriendo a ninguna otra cosa que no sea una pequeña ventana, una ventanita. Bien. Ahora, si yo digo en castellano llama, yo puedo estar hablando de la llama del fuego, puedo estar llamando de la acción, puedo estar hablando de la acción de llamar, que alguien llama a otra persona, lo llama por su nombre, llama a la puerta, llama al timbre, llama a los gritos. Y también puedo estar hablando de un animal, de un camélido, por lo menos en Argentina le decimos así, un camélido que habita en el noroeste argentino y en buena parte de la Sudamérica andina, que también se denomina llama. ¿Es lo mismo este camélido que la llama del fuego o que la acción de llamar a otro? No, absolutamente no. ¿Tienen algo que ver esos tres conceptos y términos? Tampoco, mucho menos. Eso es un término equívoco. Equívoco. Cuando yo hablo de un banco, puedo hablar de un banco en el cual me siento, puedo hablar del banco que está en el parque, que está en la plaza, donde me siento a descansar, o puedo hablar de una institución que toma dinero en depósito y que lo invierte y después lo devuelve a los ahorristas cuando los ahorristas se lo piden. Salvo en el año 2001 en Argentina, que los bancos se quedaron con todos los depósitos, pero ese es otro problema. Pero un banco es eso, es una institución. Algunos dicen que un banco es una institución que a uno le presta una lámpara cuando es de día y se la pide de vuelta, de regreso cuando es de noche, pero eso es una falsa acusación que algunas personas malas hacen de los bancos, aunque bastante acertada. Pero no es lo mismo un elemento para sentarme, para poder descansar, que un lugar donde yo deposito dinero. Son cosas completamente distintas. Son términos equívocos. A mitad de camino, siguiendo la lógica aristotélica, tenemos los conceptos y los términos análogos. Análogos. Recuerdo que la palabra analogía implica comparación. ¿Qué son los conceptos y los términos análogos? Son aquellos conceptos y términos en donde una voz tiene significados diferentes, pero no enteramente distintos entre sí. ¿Por qué? Porque están vinculados, porque están unidos por un elemento común que habrá que ver en cada caso cuál es. Vamos a referir, y de hecho es material de lectura, la cuestión, los artículos 1 y 2 de la cuestión 57 de la segunda de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Lo vamos a referir varias veces, pero esta primera referencia la hago porque Santo Tomás habla de la analogía, porque va a hablar de la analogía del término derecho, y cuando habla de la analogía pone un ejemplo que es muy curioso y es muy interesante, que es el del concepto y el término medicina. Dice Santo Tomás que la medicina puede ser un arte, el arte de curar, puede ser una ciencia que estudia los principios del restablecimiento de la salud, puede ser también aquello que se suministra a los pacientes para restablecerles la salud. En Argentina no usamos mucho el término medicina, usamos más medicamento, pero en el resto de Sudamérica, entiendo de Latinoamérica, entiendo que se usa con frecuencia el término medicina para referirse a esas drogas, a los elementos que se suministran para restablecer la salud. Es lo mismo un arte que es práctico que una ciencia, que son principios científicos, o una droga, un elemento que se utiliza para restablecer la salud. No tiene nada que ver uno con el otro, salvo en este caso que en los tres supuestos hay una vinculación con el restablecimiento de la salud. Eso es un concepto y un término análogo. La mayoría de los conceptos y de los términos, por lo menos en la lengua castellana, que es nuestra lengua común, son conceptos y términos análogos. Entonces, esta es la primera aproximación que yo quiero hacer al concepto y al término derecho. El concepto y el término derecho es un concepto y un término análogo, que tiene una definición etimológica. Dejo
por un momento de lado el tema de la analogía, ya lo vamos a retomar. Concepto y término que tiene una definición etimológica en cuanto a su origen, de dónde proviene este concepto, este término derecho, y podemos decir que proviene del latín directus, que es un adjetivo verbal proveniente del participio pasivo de un verbo latino que es dirigo. Entonces, derecho o directus en realidad es un adjetivo verbal que proviene del participio pasivo del verbo dirigo. Y ese infinitivo, el infinitivo de ese verbo en latín es dirigere. Dirigere. Y su significado, si se quiere, etimológico, estricto, sería dirigir. Por eso podemos decir que el derecho tiene que ver con lo dirigido, si se quiere, etimológicamente. El verbo dirigo significa en una acepción activa desde el latín, ¿no? Me estoy refiriendo al latín. El verbo dirigo, desde una acepción activa, significa regir, ¿no? Dirigir como mandar, imponer, ordenar, gobernar, disponer, alinear, enderezar, trazar, fijar, determinar, guiar, una cantidad de términos que podríamos asociar a esta facultad activa de dirigir a otro o dirigir cosas, que tiene que ver con esto, con este verbo dirigo del cual surge el término derecho. Y en una acepción pasiva tiene que ver con ir en línea recta. Esto déjenlo a un costado hasta dentro de un momento. Tiene que ver con esto de ir en línea recta, pero siempre con una idea dinámica, una idea de movimiento de un punto a otro, ir derecho de un punto a otro. Por eso, dirigo implica poner orden, implica dirigir sin desviación, dirigir hacia un punto de referencia. Tiene que ver con esto. A su vez, el término directus, que sería derecho o directo, directo en latín, la traducción sería derecho o directo en latín, el término directus se encuentra etimológicamente vinculado a otro término que es rectum, que en su principal acepción supone una línea recta, y obviamente por derivación, esto reténganlo también, por derivación va a significar lo recto y lo justo. Lo recto y lo justo. Por ello, en su etimología propia, la palabra directus contiene la noción de rectitud e implica una referencia a un punto sin desviaciones. Lo recto va a ser lo no torcido, lo no desviado. Y a su vez, en varias lenguas occidentales, el equivalente al término castellano, derecho, tiene que ver con la noción de rectitud. Pero también al referirse al derecho, los romanos no hablaban de directus. Esto es una curiosidad, porque nosotros decimos derecho derivado del latín directus, pero los romanos, que son los inventores del derecho, por lo menos los inventores modernos del derecho, porque eran personas esencialmente prácticas, los romanos tenían varias cualidades, varias características. La primera es que eran agricultores, y eran agricultores porque eran hombres prácticos, y por eso inventaron el derecho, porque eran prácticos, porque necesitaban resolver los problemas de su comunidad. Entonces, por eso inventaron el derecho, pero ellos no hablaban de directus. Los romanos hablaban de ius, que se escribe J-U-S, la J se pronuncia en latín clásico como una I latina. Hablaban de ius, que es un término que se encuentra en la raíz de todos aquellos términos vinculados no con lo directo, no con lo derecho, no con lo dirigido, sino con la justicia, con la virtud de la justicia. Ahora vamos a hacer las analogías y las uniones correspondientes. No se asusten todavía, no se angustien y no se preocupen todavía. Por favor, si en algún caso no soy claro, aburrido, no puedo evitarlo, pero si no soy claro, por favor,
córtenme, me preguntan o me comentan, hablamos. Esta clase, cuanto más dinámica sea, va a ser más provechosa para el que así lo quiera. Pero no dejen de comentar o de preguntar o de hablar. Doctor, un segundo, se cerró su micrófono. Hace un segundo nada más. Ahora ¿Me sí. escuchan ahora? Sí, sí. ¿Qué habré tocado? La tecnología no es lo mío. Acabo de cumplir 56 años, ya soy un hombre de la tercera edad, así que, o no sé, yo no sé ni cuándo es la tercera edad. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Les decía que si los estoy aburriendo demasiado, no puedo hacer mucho porque es lo que hay, así soy de aburrido, pero sí, córtenme, pregúntenme, díganme lo que quieran para que la clase tenga el dinamismo que ustedes quieran imprimirle. Por favor, participen todo lo que ustedes quieran. Y sobre todo si no soy claro, por supuesto. Pero entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. En realidad, cuando hablamos de derecho, nos referimos a una etimología romana, latina, que tiene que ver con lo dirigido, pero los romanos, que fueron los inventores del derecho, porque eran hombres, personas esencialmente prácticas, por eso inventaron el derecho moderno, a punto tal que son prácticamente las mismas instituciones que seguimos utilizando hoy en día. Cuando hablamos de una prescripción adquisitiva, de la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo, una persona que se usurpa una vivienda, un inmueble y vive allí al menos 20 años pagando los impuestos y comportándose como su dueño, al cabo de 20 años va y le pide al juez que por favor diga por una sentencia que ese inmueble ahora es propio, es de la persona que lo estuvo ocupándolo durante los últimos 20 años y el juez debe hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un instituto jurídico que es la prescripción adquisitiva que llamamos usucapión y que no es un invento nuestro, es un invento de los romanos que lo llamaban usucapio. Lo único que hicimos fue agregarle una N, letra N al final y un acento en la O para seguir las reglas gramaticales, pero no hicimos más que eso. No hemos inventado demasiado en el derecho moderno. Por supuesto, sí, en cosas que no existían en la época de los romanos, por supuesto, no existía el derecho al consumidor, había una cantidad de cuestiones tecnológicas que no existían, pero la esencia del derecho no la hemos inventado y seguimos aplicando las mismas reglas. Pero los romanos no hablaban de directus, hablaban de ius, que es el término que implica la raíz que se encuentra en todas las palabras vinculadas con la justicia y lo justo. Y esto tiene una importancia fenomenal para la filosofía del derecho. Esto en cuanto a la definición etimológica. En cuanto a la definición semántica del concepto del término derecho, la da el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, y que recoge lo expresado en la definición etimológica de alguna manera. El diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, dice que derecho es, en su segunda acepción, si tiene varias acepciones, es que es un concepto y un término análogo. Acá nos damos cuenta que es un concepto y un término análogo. En su segunda acepción dice que es recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro. Acá está la recepción de la definición etimológica. En la séptima acepción dice que derecho es justo, fundado, razonable y legítimo. Legítimo. En la decimotercera acepción, vaya si es un término análogo, en la decimotercera acepción dice que es la facultad natural del hombre para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Esto tiene que ver con las facultades, con las prerrogativas. En la decimocuarta acepción dice que es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella. Y en otras acepciones dice que es la acción que se tiene sobre una persona o cosa, dice que es justicia, razón,
que es el conjunto de principios, preceptos y reglas a las que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia pueden ser compelidas por la fuerza. Fíjense qué rica es la analogía del concepto y del término derecho. Todo esto exhibe, todo esto demuestra la analogía del concepto y del término derecho. Y esto nos permite entrar en la definición contextual, que es la que importa realmente. Todas estas nos llevan, nos dan el preámbulo, el proemio, pero la que importa realmente es la definición contextual. ¿Qué es el derecho? Y aquí yo me voy a referir, porque desde ya adelanto que yo soy adepto a la escuela del derecho natural, de origen platónico, aristotélico, ciceroniano, tomista, de raíz hispánica. No soy iuspositivista, no soy racionalista. Vamos a ver qué es todo eso, pero claro que no lo soy. No soy neoconstitucionalista, no soy neo-iusnaturalista anglosajón, no coincido con nada de eso. Yo sigo la escuela de derecho natural clásica, que se basa en la definición de derecho que dio hace 800 años, no un jurista, no, alguna definición buena de jurista hay, de algún jurista hay, Ulpiano o creo que fue Ulpiano o Gallo, ya no me acuerdo cuál, creo que Ulpiano o Justiniano, que definió el derecho bastante acertadamente como no dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo. Esto tiene que ver con la definición más exacta que dio quien para mí fue la mente más preclara de la historia de la humanidad en estas cuestiones, que no fue un jurista, tampoco fue un filósofo, sino que fue un teólogo, que fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino escribió muchas obras. Santo Tomás de Aquino vivió nada más que 49 años. Murió en el castillo de Rocaseca, se sintió descompuesto, lo dejaron allí, lo acostaron, tuvo una visión beatífica, por lo cual pensó que todo lo que había escrito le parecía como que era de paja, como que era para tirar al fuego y quemarlo. Y entre sus obras, su obra magna, es difícil entender cómo una persona en 49 años escribió todo lo que él escribió, así como es difícil entender cómo una persona como Mozart en 35 años escribió toda la música que escribió. Es difícil entender cómo Santo Tomás escribió todo lo que escribió en cuestiones filosóficas y teológicas, alumbrando la filosofía aristotélica con la luz del Evangelio. Pero escribió su obra cumbre, su obra magna, que es la Summa Teológica. La Summa Teológica. Summa Teológica es una obra inconmensurable que pretende abarcar todas las cuestiones vinculadas a la teología cristiana, y dentro de esos temas están necesariamente la referencia a las virtudes. En teología cristiana hay 7 virtudes principales, 3 teologales, que son regalos divinos, que son la fe, la esperanza y la caridad, y 4 virtudes cardinales, que son virtudes morales, no son virtudes teologales, no son regalos divinos, son virtudes que desarrolla la persona con un esfuerzo propio, con la realización de hábitos operativos buenos. Esas 4 virtudes se llaman cardinales. La palabra cardinal viene de cardinis, de cardo, porque es lo que fija a la tierra. Son las virtudes estructurales, de las cuales van a depender o van a estar asociadas las otras virtudes. Dentro de estas 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, aparece como una virtud particular, porque es la única virtud, incluso dice Santo Tomás en la cuestión 57 de la Summa Teológica, es la única virtud que está referida a otro, es una virtud que supone alteridad, supone un alter, un otro. La palabra alter en latín significa otro. Supone un alter, un otro, implica alteridad. No está referida a uno mismo. Si yo tengo fortaleza o tengo templanza, es para perfeccionarme yo mismo. Si soy justo respecto a otro, no conmigo mismo. Entonces,
aparece entre estas 4 virtudes cardinales, la virtud de la justicia. Y Santo Tomás tiene que analizarla, no le queda otra, porque está haciendo una obra de teología y la virtud de la justicia es una virtud cardinal vinculada a las virtudes fundamentales que tienen que ver con la teología moral. Entonces empieza a desgranar esta cuestión de la virtud de la justicia. Y él observa o parte de una definición, aquí sí, la clásica definición de Ulpiano, del jurista romano, del conocido jurista romano, la clásica definición de la justicia como constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Entonces, Santo Tomás empieza a hacer el análisis de la justicia hasta que llega en esta definición que analiza. Yo me lo imagino como cuando éramos niños, en el colegio nosotros nos hacían, aquí en el colegio primario nos hacían analizar las frases, analizar sintácticamente las frases, el sujeto, el predicado, el objeto indirecto, el objeto directo. No sé si en Ecuador la forma de enseñanza es similar y si recuerdan esto, si lo fuera, pero estaba el núcleo que era la acción, el verbo que implicaba la acción que se desarrollaba, el sujeto que era quien lo hacía, y dentro del predicado estaba el objeto indirecto respecto de a quién iba dirigido la acción, y el objeto directo que era la cosa sobre la cual recae la acción. Y yo me imagino a Santo Tomás haciendo este análisis y dándose cuenta que en esta definición, esta constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, Santo Tomás observa que hay un objeto directo que es esto de lo suyo. Y es un objeto directo. En latín, en las declinaciones de la primera declinación del latín, si ustedes observan, si ven una palabra que termina en am, en la primera declinación del latín, ustedes van a ver que es una palabra que cumple en esa frase la función de objeto directo. Cuando se elige al Papa, no hagan como los periodistas argentinos que son todos bastante brutos, y entonces cada vez que eligen al Papa, siempre dicen, uy, ya salió la frase habemus Papa, y no es habemus Papa, es habemus Papam, con M al final. ¿Por qué? Porque es un objeto directo. La cosa sobre la cual recae el habemus, el tenemos, es un papa. Entonces, esto en el acusativo, en el latín, en la primera declinación en latín, el acusativo, son estas palabras que terminan con am, este acusativo supone cumplir la función de objeto directo. Entonces, ¿qué dice Santo Tomás? Si la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar, acá está la acción, de dar a cada uno, un objeto indirecto, lo suyo, lo suyo de cada uno, es la cosa sobre la que recae la acción de dar. ¿Y qué es esto de a cada uno, o mejor dicho, lo suyo de cada uno? Es el derecho. Santo Tomás define el derecho de esta manera. Dice que el derecho es lo suyo de cada uno. Él habla, de hecho, de la propia cosa justa. Como es un acusativo, dice ipsam rem iustam, la propia cosa justa. El derecho es la propia cosa justa. Es lo suyo de cada uno. Y si queremos usar algunos sinónimos, podemos decir que el derecho es el objeto terminativo de la virtud de la justicia. Es aquello que la justicia pretende lograr, que es que cada uno tenga ¿qué? Lo suyo, lo que le corresponde. Es lo que es de cada uno. Y esto es, en definitiva, el derecho. Es un término que en su primer analogado para Santo Tomás está clarísimo que es lo suyo de cada uno. Va a decir varias cosas de esto. Dice, fundándose en el libro quinto de la Ética Nicomaquea de Aristóteles, que no lo pasé allí como lectura obligatoria,
pero como lectura complementaria es muy interesante que lo puedan leer. El libro quinto de la ética, todo el libro quinto, es un capítulo en realidad, mejor dicho, son varios capítulos, pero no es un libro entero. El libro quinto se denomina así, de la ética nicomaquea de Aristóteles sobre la justicia. Santo Tomás toma estas referencias de la Estagirita, de Aristóteles de Estagira, y dice, bueno, lo que pasa es que también está la justicia como lo igual y lo legal, y empieza a hacer algunas reflexiones sobre estas cuestiones de lo justo o de la justicia como lo igual y lo legal, de resultas de lo cual el derecho siempre va a ser lo justo. Ahora, Santo Tomás también advierte esta analogía. Pone el ejemplo del concepto del término medicina, pero advierte claramente esta analogía del término derecho. ¿Por qué? Porque el concepto y el término derecho se predica de maneras diferentes, no enteramente distintas entre sí. Santo Tomás, cuando refiere esta analogía en el artículo primero de la cuestión 57 de la segunda de la Suma Teológica, lo que dice es que en realidad lo primero que hay que pensar es que el derecho es lo justo, que este es el pensamiento tradicional y general. Pero también se dice que es derecho al lugar donde se otorga el derecho, donde los tribunales, donde uno va a reclamar por el derecho. Y también dice que es derecho, que es por extensión, se le dice derecho a las sentencias, a las decisiones, aun cuando sean decisiones erróneas e inicuas, pero que también se le dice derecho a estas decisiones. Un poco para mostrar la analogía que tendría, por lo menos en latín, que es la lengua que escribe Santo Tomás y que escriben todos los científicos hasta los Principia Mathematica de Newton, un poco para mostrar lo que es esto de la analogía. Pero Santo Tomás tiene muy claro que el derecho es un concepto y un término análogo. Hoy, modernamente, le extendemos esa analogía, lo extendemos a otras cuestiones que no están vinculadas con el pensamiento original de Santo Tomás. Básicamente, hoy, modernamente, extendemos esa analogía a los derechos subjetivos, a los derechos personalísimos o derechos personales, lo que llamamos los derechos humanos, las facultades, las prerrogativas que las personas tienen, y también a las normas, al conjunto de normas que regula la vida del hombre en sociedad. Decimos que es derecho. Por eso en los manuales, en los libros de los primeros años de derecho, cuando vemos la definición, nos topamos con esto, conjunto de normas que regula la vida del hombre en sociedad. Santo Tomás rechaza eso. Santo Tomás expresamente dice que eso no es derecho. Dice que la ley es cierta razón del derecho. Santo Tomás va a definir la ley en la cuestión 90 de la prima secunda de la Suma Teológica, va a definir la ley como, cuando está hablando de la ley divina, da una definición de la ley muy interesante porque dice que es un precepto racional ordenado al bien común, promulgado por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Precepto racional surge de la razón, no del capricho del legislador. Ordenado al bien común, tiene que ver con esto, con el bien común, que desde Aristóteles sabemos que es la virtud de la comunidad, promulgado por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. El legislador, nuestro Señor Jesucristo, cuando vio la moneda, dijo, ¿de quién es la efigie que está? Del César, bueno, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, hay quien tiene autoridad. San Pablo escribe, creo que en la carta a los romanos, dice, el César es ministro de Dios para el bien, por eso debe temerle el que obra mal, porque no en vano desenvaina la espada, pero no debe temerle solo por temor al castigo, sino también por conciencia, porque existe una autoridad, y la autoridad representa a la autoridad celeste también, digo. Pero esa autoridad es legisladora en la medida en que esas leyes, dice Santo Tomás, sean leyes justas, porque el derecho es lo justo, porque el derecho es lo suyo de cada uno, porque el derecho es la propia cosa justa, esa ipsam rem iustam, el objeto terminativo de la virtud de la justicia que supone que cada uno recibe lo suyo. Entonces, todo esto nos lleva a pensar justamente en esta
en este concepto de derecho que modernamente, como les decía, se va a contener otras analogías diferentes, otras analogías distintas, que son analogías que tienen que ver con un cambio, con un devenir de la historia, que es un devenir no siempre bueno para la comunidad. No todos los cambios y no todo lo que suponemos una evolución, entiendo yo o creo yo, ha sido bueno para la sociedad. Pero, a ver, por qué digo esto? Digo esto porque en realidad este es el pensamiento de Santo Tomás, que Santo Tomás recoge del pensamiento griego y romano. Esto no es ni siquiera es un invento de Santo Tomás. Aristóteles, 5 siglos antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo, tenía muy claro que el derecho, de hecho, en realidad ni siquiera era necesario hablar del derecho porque hablaban directamente de la justicia y las acciones justas. Y Aristóteles hace una distinción entre los distintos tipos de justicias en este libro quinto de la Ética Nicomaquea, que yo creo que no ha habido nada mejor en la historia de la humanidad. Esto incluso Pérez Reverte lo dice, Arturo Pérez Reverte, el escritor español, miembro de la Real Academia, tiene un artículo que se titula Carta a María, que lo pueden encontrar por internet, y tiene una frase que es muy buena, dice: te darás cuenta que toda la historia de la filosofía no son más que notas a pie de página de las doctrinas de Platón y Aristóteles. Y esto es así. Aristóteles lo tenía clarísimo. Para Aristóteles lo sistematiza. Platón lo tenía perfectamente entendido, solo que es su discípulo Aristóteles el que lo termina sistematizando. Para Aristóteles, la justicia era también lo suyo de cada uno, esto de dar a cada uno lo suyo, y tenía que ver o se clasificaba en distintos tipos. Había una justicia general y una justicia particular. Esa justicia particular tenía avisos en cuanto a justicia legal, cuando se vinculaba con las normas. Esto lo dice Santo Tomás en la cuestión 57, y también hace referencia a una justicia distributiva y a una justicia conmutativa. En realidad Aristóteles la llamaba justicia correctiva, y hoy lo traducimos con justicia conmutativa. La justicia conmutativa o correctiva es la que se da entre los particulares entre sí. La justicia distributiva es aquella a partir de la cual el gobernante distribuye cargas, honores y riquezas a las personas, miembros de la comunidad, de acuerdo a su participación en la comunidad. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos los principios y sobre todo cuando veamos el principio de justicia social. Pero por ahora reténganlo también así. Hay muchas cosas para retener prendidas con alfileres que después, al final, vamos a volver a retomar. Volviendo al tema de Platón y Aristóteles, esta es una tradición que toma y que toman los romanos. Los romanos, recuerden ustedes que es uno de los rarísimos casos en la historia de la humanidad en la cual el conquistador, que es Roma, asume la cultura del conquistado, que es Grecia. Y Roma asume todo esto, y a partir de grandes juristas como Cicerón, más allá de la filosofía estoica en este caso, que no es una filosofía clásica estricta, una filosofía realista como puede ser la de Aristóteles, los grandes juristas romanos tienen muy claro qué es lo justo, qué es el derecho como lo justo, y qué es la justicia como virtud. Y por eso lo sistematizan en su sistema jurídico. Santo Tomás asume todo este bagaje filosófico y cultural para definir esta cuestión del derecho. Esta cuestión del derecho como el objeto terminativo de la virtud de la justicia. Lo que pasa es que Santo Tomás está ubicado en el siglo XIII, recuérdenlo. Santo Tomás es el máximo exponente de la escolástica medieval. La palabra escolástica tiene que ver o se relaciona con la palabra escuela. La escolástica es todo el movimiento todo el movimiento filosófico y teológico que se da
en el seno de los monasterios en la Edad Media, hasta la aparición de las universidades, que son justamente en el siglo XIII, se da en el seno de los monasterios, y justamente la creación de las universidades, la fundación de las universidades, la de Bolonia es la primera y es universidad en la que se estudia, en la que se enseña Derecho, Bolonia, Italia. Así por lo menos lo definió en una disputa que venía de hacía mucho tiempo, lo definió el Papa Benedicto XVI hace ya unos años. La universidad aparece como la salida al mundo del movimiento escolástico de los monasterios medievales. Primero se funda Bolonia, paralelamente se funda bueno, una universidad de Alemania, que no recuerdo cuál es, paralelamente aparece París, la Sorbonne, Salamanca, 1218, todas a principios del siglo XIII. Esto supone el movimiento, la salida de la enseñanza de los monasterios al mundo, al mundo común, a la gente común. Y a partir de allí se desarrolla el mundo universitario, y en la Universidad de Salamanca, 2 o 3 siglos después, se va a empezar a estudiar el derecho de una manera distinta. En el medio tenemos una gran desgracia de la historia de Occidente, sobre la cual vamos a volver el encuentro que viene, que es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fractura el pensamiento de la cristiandad medieval y de todas estas cuestiones que se discutían, y en lo académico, si se quiere, aparece el nominalismo de Occam, de Guillermo de Occam, que suponía que las esencias no existían, que todo eran nombres que le poníamos a las cosas, porque en el fondo la discusión es una sola, si se puede conocer o no conocer la realidad, si se puede conocer o no conocer, si se puede alcanzar o no alcanzar la verdad. Aristóteles tenía muy claro, si uno le preguntaba a Aristóteles o Santo Tomás qué es la verdad, ellos iban a contestar que es la adecuación del pensamiento a la realidad del ser, porque la verdad va a depender siempre del objeto, de la cosa a conocer. Y yo lo puedo conocer, por más que mi intelecto sea limitado o esté viciado o esté pervertido, ese intelecto, aún con sus limitaciones, puede conocer al menos parcialmente la verdad, que es objetiva y que existe en sí misma y no depende de mi intelecto. Esto lo va a modificar después Kant. Esto va a venir con el racionalismo de Kant. Pero por ahora, el pensamiento es claro, el pensamiento clásico es muy claro. Las cosas son objetivas y el intelecto humano las puede alcanzar, puede conocer la verdad. En este devenir, allá por el siglo XVI, empieza a estudiarse en la Universidad de Salamanca, en España, empieza a verse el derecho de una manera distinta. Y los padres de Salamanca, Francisco Suárez, que era franciscano, Francisco de Vitoria, que era dominico, Domingo de Soto, que era jesuita, empiezan a ver el derecho no desde lo justo, no desde la ipsam rem justam, sino que lo empiezan a ver desde la otra etimología, desde la etimología de dirigo, de la etimología de directus. Empiezan a ver el derecho, no porque sean malos y no lo quieran ver como lo justo, sino como lo recto, sino como aquello no torcido, que también es una visión positiva de lo jurídico, no es una visión negativa o peyorativa, es una visión positiva en el sentido de buena, es una buena visión, porque es lo recto, es lo que no se tuerce, pero abandonan involuntariamente este concepto de lo justo. Y ahí es donde el diablo va a meter la cola. ¿Por qué? Porque con la reforma, a partir de la reforma protestante, con todo el movimiento, la salida de la Edad Media, el comienzo de la Edad Moderna, el mercantilismo, va a venir después la primera revolución industrial, con la Revolución Francesa, con todo este devenir filosófico, la aparición del racionalismo que va a dar lugar a la Revolución Francesa y del iluminismo,
se va a cambiar el eje del pensamiento, se va a quitar a Dios del centro del pensamiento y se va a poner al hombre. Y ni siquiera al hombre, sino a la razón humana. Los revolucionarios franceses, los iluministas, los racionalistas, van a hablar de la diosa razón, van a secularizar la religión, van a perseguir la religión cristiana, van a secularizar la religión y van a hablar de la diosa razón. En un regreso, en un retorno a algo que no era nuevo y que tenía casi 2000 años de antigüedad o 2000 años de antigüedad, que fue el movimiento sofístico de la época de Sócrates. Si ustedes recuerdan quién fue Sócrates, Sócrates fue el maestro de Platón. Un poquito voy para atrás y hago un poquito de historia. Sócrates no fue un filósofo, Sócrates fue un alumbrador de ideas o un alumbrador de almas. Sócrates fue un maestro de filósofos. Sócrates fue un personaje muy interesante, un ateniense que solamente salió de Atenas 2 veces en su vida, era un hombre físicamente muy fuerte, solamente salió de Atenas 2 veces en su vida para pelear por Atenas, en las guerras del Peloponeso contra Esparta. Sócrates era un hombre apasionado por la filosofía, apasionado por el amor a la sabiduría, que iba a la plaza pública, iba al ágora, y allí se cruzaba con los sofistas y los desafiaba, haciéndole preguntas en un sistema que él tenía que se llamaba la mayéutica porque la palabra mayéutica está tomada de la profesión de su madre era partera, entonces él llama mayéutica a este proceso de alumbramiento de ideas. Él iba a hacerle preguntas a los sofistas hasta que los sofistas no podían contestar más y tenían que admitir que no sabían. De ahí la famosa frase que se le atribuye a él, solo sé que nada sé. Cuando el sofista o la persona que estaba hablando reconocía que no sabía, ahí tenía 2 posibilidades: o se enojaba con Sócrates, lo cual era muy peligroso porque Sócrates era muy fuerte físicamente, o se sometía al proceso, a la segunda parte del proceso de Sócrates, que era la mayéutica propiamente dicha, la primera se llamaba ironía, a la mayéutica propiamente dicha, y Sócrates le empezaba a hacer preguntas para alumbrar las propias ideas de quien contestaba. Por eso era un partero de filósofos o de ideas o de almas. Sócrates es un hombre extraordinario, maestro de Platón. De hecho, Platón se ve muy conmocionado con la muerte de Sócrates porque Sócrates es confundido con un sofista y es ejecutado, se lo sanciona con la pena de muerte, y se le obliga a tomar un veneno llamado cicuta, y a él se le ofrece escapar, pero él dice que no, porque sería inicuo escapar de las... Poco diospositivista para mi gusto, como vamos a ver ahora en un momento, pero nada, un hombre con una rectitud absoluta. Pero ¿por qué enfrentaba a los sofistas? Porque los sofistas eran personas que ellos no se consideraban filósofos. La palabra filósofo viene de filosofos, que significa amante de la sabiduría. Filo, el amor filial, ¿no? El filos es el amor personal filial. Sofos significa sabiduría, de ahí el nombre Sofía. Ellos no eran filósofos, no se consideraban filósofos, se consideraban sofos. Ellos se autodenominaban sofistas, se denominaban sabios, y en realidad enseñaban retórica. Enseñaban a persuadir, enseñaban a argumentar, no enseñaban a pensar. Este movimiento se va a dar varios siglos después con el racionalismo, porque el racionalismo va a replicar de alguna manera, voluntaria o involuntariamente, el movimiento sofístico. Anaxágoras, en el movimiento de los sofistas, en el siglo V a.C., llega a decir: el hombre es la medida de todas las cosas. Y los racionalistas, los filósofos racionalistas, van a terminar diciendo algo así como: la razón humana es la medida de todas las cosas. La razón humana es la creadora, es la diosa, es la perfección. Y van a encumbrar la razón humana como la fuente viva de todo. Aquí se produce la Revolución Francesa y las consecuencias del iluminismo y el racionalismo en el campo jurídico van a ser particularmente gravosas.
el hijo directo de la Revolución Francesa, el producto, una vez que pasa el reino del terror. Piensen que la Revolución Francesa fue un movimiento que teóricamente promovía la libertad y terminó ejecutando una enorme cantidad de personas, incluso a sus propios revolucionarios, a Robespierre, a Danton, a los primeros, digo, los terminó ejecutando a todos. Un producto clásico de la Revolución Francesa, sobre la cual vamos a hablar la clase que viene por la cuestión histórica. Un producto clásico es Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte asume todas estas ideas racionalistas, en donde la razón es el origen de toda idea y todo pensamiento, y es la diosa razón. Va a asumir estas ideas o esta filosofía iluminista y racionalista, y lo que va a hacer es pretender, con la megalomanía propia que él tenía, pretender encorsetar toda la realidad en un único cuerpo jurídico, pero no al estilo de los romanos, que era una recopilación de normas, o al estilo hispánico, al estilo de las leyes de Indias, que pretendían hacer una recopilación de normas para ordenar, para tener un orden y conocerlas. No con ese fin, sino para establecer que aquello que no estaba en la norma no era derecho. Esto es el nacimiento, el origen profundo del positivismo como escuela filosófica, como escuela filosófica jurídica, que en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XX va a dar personajes de importancia filosófica trascendental, pero, en mi opinión, profundamente equivocados, como Hans Kelsen. Hans Kelsen, que cuestiona directamente el derecho, no le permite su propio razonamiento apartarse de la norma y decir que el derecho es la norma y no es otra cosa, y aquello que no está en la norma no es derecho, es capaz de justificar cualquier cosa que es injustificable. Si nosotros nos ponemos a pensar en términos de filosofía jurídica, en términos positivistas, ¿no? Si el derecho es la norma, como decía Hans Kelsen y como dicen cantidad de filósofos actuales, que es posiblemente la doctrina filosófica jurídica más en boga en la actualidad, por lo menos en Occidente. Si nosotros pensamos que el derecho es nada más que la norma y no debe reconocer un contenido de justicia, si nosotros pensamos que el derecho es solamente la norma, somos capaces de justificar, por ejemplo, el holocausto alemán, el holocausto de Adolf Hitler. Ustedes piensen que Hitler no digo que los positivistas justifiquen esto, no me malinterpreten, no quiero decir esto. Lo que digo es que llevado al extremo, esto supone justificar cualquier cosa. Piensen que Hitler fue elegido popularmente por los mecanismos legales constitucionales en ese momento del Estado alemán con un 62% de los votos. Y estableció un régimen jurídico respetando a rajatabla los procedimientos jurídicos. Y el resultado de eso fue la muerte de unos más o menos 6 millones de seres humanos. Entonces, pensar en que la norma por sí mismo es buena y debe ser respetada porque es norma, puede ser muy peligroso en una comunidad. No quiere decir que la norma no deba ser respetada, desde luego que no. Santo Tomás lo analiza esto en la cuestión 57 de la Suma Teológica, de la segunda. Y dice que, por supuesto, la norma debe ser respetada, claro, pero la norma tiene que tener un contenido justo. No se puede prescindir del contenido de justicia que supone, del contenido de lo justo que supone el derecho como objeto terminativo de la virtud de la justicia. Entonces va a aparecer acá esta nueva concepción del derecho, esta concepción moderna del derecho que Santo Tomás rechazaba de plano, que era el derecho como norma. El derecho es un conjunto de normas que regula la vida del hombre en sociedad. Y esto va a ser particularmente gravoso en el pensamiento actual. ¿Por qué? Porque va a dar lugar
va a dar lugar, incluso con la imposición de regímenes jurídicos iuspositivistas extremos, va a dar lugar a la aparición o a la pretensión de aparición de ideales iusfilosóficos que van a ser variantes pensando que se dice todo lo contrario. Y aquí tenemos que hablar del iusnaturalismo, pero no del iusnaturalismo clásico de la escuela clásica del derecho natural, sino del iusnaturalismo racionalista y del iusnaturalismo personalista. Para el iusnaturalismo racionalista, el derecho consideran que existe un derecho natural, pero ese derecho natural es una invención de la razón. Y la inspiración está dada en otro filósofo, que es Immanuel Kant, en alemán, ¿no? En realidad, Manuel es mi nombre. Immanuel Kant. Kant es un filósofo racionalista e idealista que supone que escribe crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica, y él supone que en realidad la realidad es un caos que la razón humana va a ordenar, va a imponer un orden en ese caos. Por eso la verdad va a ser un producto no de la adecuación del pensamiento a la realidad del ser, sino un producto de la voluntad de la razón humana. Lo que la razón humana diga que es la verdad, y lo que no, no. Esto es racionalismo, idealismo kantiano, que en el fondo entronca con el racionalismo y con el iuspositivismo. ¿Por qué? Porque existe una norma que es la norma que impone la razón humana. Lo que pasa es que como consideramos que la razón humana tiene visos de naturaleza, entonces lo que voluntariamente la razón humana diga que es derecho va a ser una especie de derecho natural, porque no es la norma, es la voluntad humana disponiendo derecho. Y esto nos lleva más que, o de alguna manera, el positivismo, pero entroncado con el positivismo, con un voluntarismo absoluto. El derecho es lo que yo quiero que sea, lo que yo digo que es, y no es lo justo. A su vez, aparece otra posición que se pretende iusnaturalista, pero que no es iusnaturalista. Y digo se pretende iusnaturalista porque sus adeptos están absoluta, total y completamente convencidos de que de que adhieren a la escuela del derecho natural. En Argentina está plagado. Y discuto con ellos, he discutido, no solo en Argentina, he discutido en un congreso de Derecho Natural en España el año pasado. Tuve un congreso en Madrid, la Iuris Naturalis Societas, en donde los iusnaturalistas personalistas están absolutamente convencidos de que adhieren a la escuela del derecho natural. Y no es así. ¿Por qué? Porque el centro vuelve a ser la persona humana. ¿Qué implica el personalismo? El personalismo implica una especie de racionalismo atenuado, una especie de racionalismo moderado, que va necesariamente, que reconoce la existencia de determinadas cuestiones, de verdades ancladas en la naturaleza, y acá aparece John Finnis como un patriarca, un baluarte del personalismo. John Finnis, que es un hombre de buenas intenciones. John Finnis es un australiano, todavía está vivo, es un australiano que adhiere a su filosofía anglosajona empirista, en donde hace pasar todo por la decisión de los jueces, y que cuando lee a Santo Tomás se queda encantado con Santo Tomás y quiere hacer una síntesis, una mezcla del empirismo anglosajón con Santo Tomás. Y no se puede mezclar el agua con el aceite. Entonces, y de buena fe lo hace, a punto tal que participa, incluso colabora en el Concilio Vaticano II y es reconocido por el Papa en su momento, pero no puede
no puede dar un sistema filosófico lógico y necesita anclarse en las normas. ¿Y en qué normas? En la Constitución. Y terminan ideando un neoconstitucionalismo en donde se plantea o se piensa que la Constitución es una forma de plasmar la naturaleza de las cosas en una ley, pero en el fondo es pensar que siempre necesitamos una ley. Y posiblemente es mejor que haya una ley, por supuesto que es mejor que haya una ley. Pero esto no es lo que pensaba Santo Tomás, ni es lo que pensaban los romanos. A ver, los romanos eran muy prácticos. Los romanos tenían, el funcionario judicial en Roma se llamaba pretor, como ustedes sabrán. El pretor era un señor, había dos tipos de pretores. Estaba el pretor urbanus y el pretor peregrinus. El pretor urbanus era el que tenía su sede en la ciudad, como todos los que somos jueces y tenemos el asiento de nuestro tribunal en alguna locación específica en una ciudad. Y a su vez estaba el pretor peregrinus. El pretor peregrinus, la palabra peregrino viene de peregrinus, la palabra peregrinus viene de per agrum. El peregrino el pretor peregrino era el que iba atravesando los campos de un poblado a otro. De ahí viene el término. Entonces, el pretor peregrino era el que iba de un poblado a otro y llegaba a su poblado, abría su silla curul, la silla curul era una silla plegable con forma de X, la abría, se sentaba y escuchaba los casos judiciales que le traían en ese momento. Entonces venía Aulo Agelio y le decía, no, pues yo le presté a Numerio Negidio una gallina para que use los huevos que da la gallina durante una semana y nunca me la devolvió. Y entonces lo llamaba a Numerio Negidio y decía, ¿y es verdad eso? No, bueno, en realidad yo sí se la devolví, pero él dice que no, hay testigos. Bueno, vengan los testigos, a ver, ¿se la devolvió o no se la devolvió? Se ventilaba la cuestión y se dictaba sentencia y no había necesidad de que hubiera una norma en ese caso. Por supuesto que estamos hablando de un derecho primitivo, obviamente que yo no pretendo que esto sea así hoy en cualquier república occidental moderna, como puede ser Ecuador, Argentina o cualquiera de Sudamérica o de Europa. Digo, por supuesto que no estoy planteando esto porque sería impracticable. A lo que voy es que los romanos no tenían necesidad de tener normas. De hecho, tenían pocas normas, muy pocas normas. Era un sistema que no se basaba en las normas. Se basaba, acá vienen los anglosajones y dicen, bueno, era como el sistema anglosajón, como el sistema nuestro que se basaba en las decisiones judiciales. En realidad no se basaba en las decisiones judiciales, se basaba en la naturaleza de las cosas, se basaba en la observación de la realidad, en advertir, en darse cuenta que la ley natural, que es la que tenemos inscripta en el espíritu cada uno de nosotros, es la que rige las relaciones entre nosotros. Como decía Justiniano, el derecho es vivir honestamente, no dañar al otro, dar a cada uno lo suyo. ¿Tengo que sancionar una norma para realmente disponer que una persona no puede, sin un título que lo habilite, dañar a otro? ¿Tengo que sancionar una norma para decir que una persona no puede quedarse con lo ajeno? Desde lo filosófico, creo que es impensable. Obviamente que la norma es una herramienta fundamental para la aplicación del derecho. Yo no estoy en contra de la norma. Santo Tomás distingue perfectamente bien en la cuestión 57 el derecho natural del derecho positivo y no dice que el derecho positivo sea malo. Él no se queja contra el derecho positivo. Él no despotrica contra el derecho positivo. Solamente dice que el derecho positivo tiene que ser justo. Y el derecho positivo que no es justo debe ser modificado y puede ser considerado inválido, fundadamente. Yo he dictado algunas sentencias, como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, he dictado algunas sentencias en las cuales me he apartado de la norma, como la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en algún caso, se ha apartado de la norma, porque conllevaba una solución injusta. Hay un caso muy famoso en la Corte Suprema de Justicia Argentina de la década del 80, muy interesante,
de un chico que necesitaba un trasplante de un órgano. Necesitaba un trasplante, si mal no recuerdo, de un riñón. Puede ser que esto que les diga tenga algunos errores de detalle, porque hace un tiempo que no lo releo, pero la cuestión era más o menos así. Un chico necesitaba un trasplante de riñón y la ley en Argentina disponía en ese momento, como dispone actualmente, disponía que para donar un órgano había que tener por lo menos 18 años de edad. Se hacen los estudios de compatibilidad con los familiares más cercanos y la única persona compatible para donarle un riñón a este chico era su hermana, mujer, de 17 años y medio. Su hermana mujer de 17 años y medio no tenía, obviamente, la edad, no podía donar el riñón, entonces los padres inician un proceso judicial para que un juez permita la ablación, la donación del órgano. Llegó rápidamente a la Corte. En primera instancia hubo una sentencia negativa, se dijo que no. La Cámara de Apelaciones confirmó esa sentencia. Llega a la Corte por recurso extraordinario. El Procurador General de la Nación, que es el fiscal ante la Corte y es quien dictamina, quien opina en los casos para que la Corte, en representación del Estado, para utilidad o no de la Corte, el Procurador General de la Nación dispuso una pieza jurídica excelente, que es es un himno al dispositivismo, pero con una claridad jurídica excepcional. Un hombre formado, además, un hombre con el que yo no coincido en su pensamiento filosófico, pero eso no tiene absolutamente nada que ver porque yo no tengo la verdad sentada sobre el hombro. Un hombre extraordinario, un jurista extraordinario, un dictamen jurídico excepcional diciendo que en realidad el apartamiento de la norma, un poco lo que dice Sócrates en la apología de Sócrates, cuando le dicen, vámonos, te sacamos de aquí, te puedes escapar, puedes huir, dice, no, porque si yo huyera, estaría violentando las leyes de la ciudad, que aunque sean inicuas, suponen un orden, y no me puedo ir, no me puedo escapar. Y este señor dice exactamente lo mismo. Dice, no se puede dejar de lado la aplicación de una norma, porque hoy dejamos de lado la aplicación de una norma y mañana tendremos que hacerlo con otra, y así sucesivamente. Entonces sobreviene el caos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y la Corte tampoco, de ese momento la Corte tampoco, pues la Corte dijo, en realidad, ¿qué pasa si nosotros no permitimos esta donación del órgano? ¿Cuál es el resultado? ¿El resultado es valioso o es un resultado perjudicial? Y obviamente es un resultado perjudicial porque este niño se va a morir. Entonces, esta chica, que además le faltaban pocos meses para cumplir los 18 años de edad y le habían hecho los test psicológicos y entendía perfectamente que le estaba donando un órgano a su hermano, la Corte, bajo esas condiciones, dijo que la ley, en ese caso, como llevaba un resultado disvalioso, no se podía aplicar y falla conforme a equidad, conforme al principio de la equidad, que es un principio muy griego, muy de los antiguos griegos. La equidad, que es un subprincipio del principio protectorio que se usa en el derecho del trabajo, la equidad es un principio que supone la morigeración de la dureza de la ley, en el caso concreto, adaptándola para obtener una solución útil o una solución buena. Aristóteles decía que la equidad era como la regla de Lesbos, la isla de Lesbos, usaban unas reglas para medir las cosas, que es como los metros que usan los sastres o las modistas, que son flexibles, entonces se adaptaban a la superficie. Bueno, Aristóteles decía que era como la regla de Lesbos, que servía, que se adaptaba a aquello que tenía que medir. En realidad, lo que hace la Corte no es adaptar la norma, más que equidad, lo que hace directamente es apartarse de la norma y fallar conforme al derecho natural, conforme a los principios de la naturaleza de las cosas. Pero es interesante porque esto puede ser un instrumento razonable, un instrumento de aplicación. Lo que pasa es que los principios, ya lo vamos a ver, no son operativos, son programáticos, no se aplican directamente. En este caso, la Corte recurrió a eso y yo en algún caso también lo hice.
Bien, entonces, así llegamos a una definición del derecho, del derecho que hoy, analógicamente, con esta visión moderna, puedo no estar de acuerdo, pero no la puedo soslayar. Más allá, bueno, me quedaría comentarles algo de la teoría crítica para cumplir un poco también con el programa, ya que les hablé de la escuela de Derecho Natural, de los naturalistas racionalistas, de los naturalistas personalistas, también de los positivistas. Un poco, la escuela crítica es una escuela más compleja, porque en realidad la escuela crítica no ve a las normas o al derecho como un producto de la razón o como un producto de la naturaleza de las cosas, sino que ve al derecho como un instrumento de poder. En realidad la teoría crítica es una teoría filosófica que supone la concreción del marxismo, de alguna manera, en cuestiones jurídicas. Entonces, ve al derecho como un instrumento de poder y el ejercicio del derecho debe ser funcional al ejercicio del poder. Con lo cual, es más complejo desde incluso desde la aplicación concreta, porque tiene ribetes más políticos que jurídicos. Obviamente yo no seré yo quien desconozca la politicidad del derecho. Digo, el derecho es un instrumento para regir la polis, es un instrumento, hablo de la politicidad o de la política, no de política partidaria, sino de la conducción de la polis. El derecho es un elemento de ordenamiento de la comunidad, de ordenamiento de la sociedad, y como elemento de ordenamiento de la comunidad y de la sociedad, tiene, por supuesto, un costado político imposible de soslayar. Es una herramienta de conducción política. Pero no debería ser creo yo, no debe ser considerado como una herramienta de imposición política o de conducción política ideológica, sino que es un instrumento práctico, como lo concebían los romanos, un instrumento práctico para ordenar la sociedad, la comunidad. Con todo esto, hoy modernamente podríamos decir que el derecho es lo justo, es la propia cosa justa, el objeto terminativo de la virtud de la justicia, implica esa acción exterior dirigida a otra persona por la cual se le da aquello que le es debido, y eso que es debido es el derecho, es lo justo, esto como analogado principal. Podemos decir también que modernamente es una norma jurídica, es la norma jurídica, es un conjunto de normas que regulan la vida del hombre en sociedad, lo que habitualmente se denomina como derecho objetivo, derecho normativo, que en los libros se suele, para distinguirlo del derecho subjetivo, se lo suele llamar así, derecho objetivo, derecho normativo. Objetivo porque las normas son objetos que están fuera del sujeto, y que pueden ser estudiadas, analizadas, ¿no? como cosas, y derecho normativo justamente porque se funda en la existencia de normas. Y también, obviamente, la norma como una regla de la razón que es preexistente a lo justo, pero debería funcionar como tal. En realidad, creo en una sana comunidad debería entenderse que la norma debe ser una norma justa, que debe ser una herramienta, un elemento que permita dar a cada uno lo suyo, que permita lograr ese objeto terminativo de la virtud de la justicia. Y en tercer lugar, podríamos decir que el derecho es una prerrogativa, es una potestad, es un poder jurídico, es una facultad que cada persona tiene sobre una cosa suya o sobre una cosa que le es debida, lo que llamamos habitualmente, como les decía, derecho subjetivo, está en la persona, que surge de la persona. Y esto es un pensamiento muy moderno incluso en ámbitos habitualmente tradicionales.
porque se habla de los derechos, subjetivos, de los derechos personales, muchas veces de los derechos personalísimos, se habla de los derechos humanos. Todo esto es una visión absolutamente moderna. A Santo Tomás jamás se le hubiera ocurrido hablar de esto, porque Santo Tomás o la concepción clásica no tenían necesidad de hablar de esto, porque entendían, incluso entendían a la persona con mucha más dignidad de la que la entendemos hoy. Para Santo Tomás, para la cristiana medieval, la persona era una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Ni siquiera asumían la definición filosófica de Boecio del siglo IV, esto de sustancia individual de naturaleza racional. Era el pensamiento sobre la persona que podía tener Santo Tomás y que podía tener la cristiandad medieval, era muy superador de esa idea de sustancia individual de naturaleza racional, porque la persona era una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios y además destinada con vocación a alcanzar la visión de Dios, con lo cual nada podía ser más importante que la persona. Pero no tenía necesidad de definirlo, como hoy, en que se trata de hacer hincapié en estas cuestiones para fortalecer este elemento de la dignidad personal. Uno puede decir, bueno, después de tantas matanzas, después de tantas guerras, después de tantas masacres, como hubo con la Revolución Rusa, con el tema del Holocausto, con los regímenes del sudeste asiático o del extremo de Asia, uno podría decir que hay que reafirmar, o incluso de regímenes que actualmente no respetan a las personas, que uno debería reafirmar estas cuestiones. Y posiblemente desde lo político, desde la política internacional, sea algo razonable, sea algo lógico, pero no era el pensamiento de Santo Tomás porque era innecesario, porque la persona trascendía este pensamiento. Pero modernamente sí, modernamente hablamos de estas facultades, de prerrogativas, de esta potestad de la persona. Fíjense que todo el movimiento constitucional, todo el movimiento del constitucionalismo, y no me refiero al neoconstitucionalismo que pretende esconder un cierto positivismo razonable bajo ciertos visos de naturalismo. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al constitucionalismo propiamente dicho, al movimiento de la humanidad con una doble función de reconocer prerrogativas a las personas, de reconocer lo que hoy llamamos derechos subjetivos o derechos humanos, y también de organizar las estructuras gubernamentales. Pero sobre todo, lo primero, lo más importante, es este reconocimiento de derechos. A punto tal, fíjense ustedes cómo ha cambiado este concepto y cómo hemos tomado conciencia posiblemente a lo largo del devenir histórico en estas cuestiones de esta necesidad de la protección de la persona, que cuando uno habla de la primera constitución del Occidente moderno, generalmente si yo les pregunto, probablemente más de uno de ustedes me diría que la primera constitución fue la Carta Magna de 1215 del rey Juan Sin Tierra en Inglaterra. Y eso no es así. No es así por dos razones. Primero, porque la Carta Magna no fue una constitución. La Carta Magna fue un reconocimiento de derechos a los nobles. Un reconocimiento de derechos del rey Juan Sin Tierra a los nobles, no al pueblo llano. El pueblo llano seguía teniendo la misma situación. Pasa que Juan Sin Tierra era un rey débil al que los nobles le hicieron varios planteos y él tuvo que ceder frente a esos planteos. Pero además hay otra cosa. La primera constitución del Occidente cristiano moderno es 200 años anterior a la Carta Magna y es el Fuero de León de 1017. León es una ciudad del norte de España, por la cual atraviesa el Camino de Santiago, a 300 kilómetros del norte de Madrid, que durante la época de la Reconquista fue sede de un imperio, fue capital de un reino, y en el principio del siglo XI, el rey Alfonso V el Noble,
durante la plena Reconquista había ganado territorios a los moros, y esos territorios eran una franja de unos 60 kilómetros más o menos, que había que poblar o repoblar, y entonces para que la gente quiera asentarse ahí como colonos, les reconoció una serie de prerrogativas, entre otras la determinación de salarios mínimos. Fíjense dónde aparece el germen de nuestro constitucionalismo social o de nuestro derecho laboral en materia constitucional. Fuero de León de 1017. Yo en eso no soy imparcial en ese aspecto porque mi padre era español y era de la ciudad de León, con lo cual, y yo me crié mi primer año de vida en León, así que no, para mí todo lo que venga de León siempre es lo mejor. Pero más allá de lo que nos quieren siempre robar los ingleses. Pero fíjense una cosa, esto era plena Edad Media y nos costó mucho trayecto la consideración de la persona en su plenitud, sin ninguna duda. ¿Pero por qué? Porque abandonamos la idea medieval, si se quiere, la idea de la persona como criatura, más allá del pensamiento religioso de cada uno, como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios y como criatura que participaba o participa de las cualidades divinas. Que eso ya de por sí habla de una dignidad por participación, de una dignidad especial. Fíjense, también otro tanto pasa con el tema del parlamentarismo, que los británicos nos quieren vender que son la cuna del parlamentarismo está en el Reino Unido. Tampoco fue así. Fueron las Cortes de León en el año 1188, casi 200 años después del Fuero de León. 1188, donde hubo por primera vez representación del pueblo llano. De esto se trata el derecho, de la consideración de la persona en su plenitud. Digo. Y aquí tiene que haber una visión, no una visión positivista que hoy puede reconocerlo y mañana puede no reconocerlo, sino una visión desde el derecho natural y desde la naturaleza de las cosas. ¿Cómo se traduce esto al concepto de derecho del trabajo? Es solamente un paso. En el derecho del trabajo, o nuestra disciplina, está fundada, lo vamos a ver bien en su evolución histórica el próximo encuentro, está fundada sobre una relación, sobre un vínculo muy particular, que es un vínculo de derecho privado, es un vínculo que según Aristóteles, según el libro quinto de la Ética Nicomaquea de Aristóteles, estaría dado por relaciones, por vínculos o relaciones de justicia conmutativa o correctiva, en el cual se relacionan, o a través del cual se relacionan una persona que es un empresario, que es dueño de un capital, que pretende invertirlo como le plazca para obtener una ganancia con esa inversión. Y por otro lado, un trabajador que no es dueño del capital y que solamente tiene para sí su fuerza de trabajo, su fuerza personal de trabajo, que pone a disposición del empresario. El trabajador es una persona que va a prestar tareas poniendo su fuerza de trabajo a disposición de otro a través de un trabajo que va a ser dirigido. Esto es la esencia de la relación de dependencia. Ya lo vamos a ver, repito, el próximo encuentro con un poco más de detalle en cuanto a la evolución histórica. En esta relación particular, en este vínculo específico, donde hay situaciones de asimetría que puede invertir cómo, cuándo y dónde quiere, no así el trabajador, que va a depender del dador de trabajo, va a depender del trabajo que le dé el empresario, y que si pierde su fuerza personal de trabajo no va a poder obtener su sustento propio, porque por eso hablamos en derecho del trabajo de créditos alimentarios,
no va a poder obtener sus medios de vida. Hay una relación distinta, hay una relación asimétrica, hay una relación de potestad real de uno sobre el otro. En este vínculo es donde hay que tratar de descubrir y de desarrollar las soluciones justas. Entonces, ¿qué va a ser el derecho del trabajo? ¿Cuál va a ser la definición de derecho del trabajo? Y el derecho del trabajo entonces va a ser lo justo, la propia cosa justa, el objeto terminativo de la virtud de la justicia en las relaciones laborales en dependencia, ya sea individuales o colectivas, ¿sí? de un trabajador con un empresario, un empleador, o de un grupo de trabajadores que se vinculan grupalmente a través de un sindicato con un empleador o un grupo de empleadores, va a ser este objeto terminativo de la virtud de la justicia, va a ser esto que es lo suyo de cada uno en la relación entre el empleado y el empleador, aquello que a cada uno le corresponde en virtud de este vínculo de la relación de dependencia, y que será, como dice Santo Tomás respecto de lo justo también, lo ajustado al otro según algún tipo de igualdad, según algún tipo de igualdad, porque Santo Tomás cuando dice que el derecho es lo ajustado a otro según un cierto tipo de igualdad, en realidad no está diciendo que las dos partes sean iguales, están diciendo que hay una cierta igualdad que siempre va a ser proporcional. Entonces, va a ser, el derecho del trabajo va a ser lo justo, lo ajustado al otro, según una cierta proporcionalidad, dada esta relación de asimetría que existe entre las partes. Pero también podemos decir que derecho del trabajo es el conjunto de normas que regulan estas mencionadas relaciones laborales entre ambas partes, a fin de tratar de lograr el imperio de la virtud de la justicia en dichas vinculaciones. Son las leyes de las normas laborales que en todos los países de Occidente tenemos, aún en los países que dicen que no tienen o que la gente cree que no tienen legislación laboral, como en los distintos estados de los Estados Unidos, donde también hay legislación laboral. Y también podemos decir que es el conjunto de facultades o de potestades que cada persona o que cada parte de estas, tanto el empresario como el trabajador, poseen en ese vínculo, en esa relación, que pueden ejercer respecto del otro, con el objeto también de lograr el imperio de la virtud de la justicia. Siempre lo justo va a estar, va a estar, va a estar flotando aquí. No puede haber normas que sean injustas, no pueden invocarse derechos subjetivos que sean injustos, que no supongan lo suyo de cada uno en la relación entre el empresario, empleador y el trabajador. Y adicionalmente podrá decirse que el derecho del trabajo es el conjunto de los conocimientos propios del jurista de esta disciplina, el arte de esta disciplina. Y esto es un poco el paneo de lo que es el encare filosófico general de cómo se ve hoy el derecho del trabajo de las distintas escuelas. Faltando 15 minutos para terminar el encuentro de hoy, yo no sé si meterme directamente en el análisis de la relación de dependencia o tal vez lo convenga dejarlo para el encuentro que viene, sobre todo para que ninguno de ustedes se muera, porque ya me deben estar odiando desde el minuto 7 del comienzo de la clase. No quiero pensar lo que piensan de mí en este momento. Pero salvo que a ustedes no les parezca bien, si quieren, hacemos algunas preguntas, algunos comentarios, y la cuestión, pues lo tenía previsto para hoy hablar un poco del trabajo humano y de la relación de dependencia como último punto, pero si no, lo encaramos directamente en la próxima clase y hablamos ya de la evolución histórica del trabajo, de la relación de dependencia, de cómo fue la relación de dependencia y de esta situación que va a dar la necesidad de la aplicación de los principios, de la aparición de los principios, sobre todo de la protección.
Eh, si les parece bien, quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo. Sí, adelante. David, ¿es tu nombre? Sí. Sí, buenas noches, doctor. No sé si me Buenas noches, escucha. David. Sí, ¿Cómo está? perfectamente. Bien, Sí, gracias. bueno, un gusto conocerlo. Igualmente, gracias. Bueno, yo escuché la parte que usted manifestaba referente a la reforma protestante y me nació una consulta referente a lo que hablaba al inicio sobre lo que era el concepto o la conceptualización del derecho en sí. Ujú. No sé, pues pienso que hay conocimiento sobre de esta reforma protestante, pues que sirvió para muchas cosas, entre ellas pues para poder realizar la transcripción de muchos idiomas de lo que es la Biblia, pues, ¿no? Y entre ellos estaba el famoso Martín Lutero, Hus, Jerónimo, y estas personas se vieron envueltas en muchos conflictos debido a que hicieron descubrir indulgencias, ¿no? Porque se pagaban dineros extras por la liberación de pecados. Entonces ellos fueron sometidos a muerte. Entonces mi pregunta es, ¿y el derecho en sí a velar por el trato a ellos, incluso a condenarlos a muertes? ¿Cómo sería el derecho a estas personas? ¿Es darle lo que les corresponde a ellos o era derecho de intereses ahí? Claro, teniendo en cuenta que en ese tiempo el derecho no era mucho más amplio como ahora o establecido, ¿no? Entonces me nació esa pregunta, no sé si me lo puede referir en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo sería el derecho entonces ahí aplicable? A ver, la pregunta es excelente porque abarca notas no solo, abarca notas históricas, abarca notas filosóficas, abarca notas teológicas. Eh, yo diría que lo primero que hay que ver es que estamos en una época, estamos pensando en una época que es la cristiandad medieval. La cristiandad medieval tenía una particularidad y es que en general por convicción todas las personas tenían claro que no se podía no pertenecer a la iglesia, que no se podía salir de la iglesia. Alguien puede decir, esto era un instrumento de poder de la jerarquía eclesiástica. Evidentemente, evidentemente siempre hay ejercicio de poder político incluso, en este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que entender estos problemas, hay un libro muy bueno, esto lo dice mucha gente, pero hay un libro muy bueno de Salvador de Madariaga, Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón. Salvador de Madariaga era republicano de derechas, antifranquista, que estuvo exiliado en Londres y de hecho fue como una especie de diplomático de la República. Si la República tenía asumía una ideología más de izquierdas, como dicen los españoles, este era un hombre de derechas, era un liberal, pero representó a la República durante por lo menos una etapa del franquismo en Londres, en Inglaterra o en el Reino Unido. Y hay una frase de él que es muy buena para mí, que él dice que no se puede juzgar con ojos actuales hechos históricos del pasado. Yo lo acepto relativamente porque además como soy un entusiasta de la filosofía realista, para mí lo que está bien y lo que está mal, y siempre fue así. Lo que pasa es que pueden modificarse las circunstancias. Si nosotros hablamos de la esclavitud, yo estoy absolutamente convencido de que como instituto moderno la esclavitud es aberrante. Es una de las cosas más aberrantes que pueden existir hoy en este momento. Pero en la época de Grecia y Roma, la esclavitud tenía una razón de ser casi humanitaria, en el sentido que después de una batalla a los presos de guerra, podían hacer tres cosas, podían hacer, soltarlos y que se fueran a unir de vuelta al ejército enemigo, con lo cual eso no, era impracticable, podían ejecutarlos o podían esclavizarlos. Y de acuerdo al nivel cultural de la civilización de que se trataba,
el trato era a veces mejor, a veces peor. En Grecia y en Roma, por ejemplo, los esclavos que habían sido prisioneros de guerra, perdón, además no eran considerados jurídicamente cosas, pero eran considerados seres humanos y recibían el trato de seres humanos, y además, si estaban formados, por ejemplo, les daban qué sé yo, tareas de pedagogos de los hijos, por ejemplo, le daban tareas importantes. Pero porque era una solución práctica. Los romanos tenían estas cosas prácticas. Los romanos inventaron la adopción de personas, la inventaron no en beneficio del adoptado, sino en beneficio del adoptante, para que cuando muriera el que no tenía hijos, muriera y le pudiera recibir el culto de los dioses domésticos de alguien, y para eso adoptaban, por ahí adoptaban gente grande, adoptaban gente con su patrimonio. Publio Cornelio Escipión africano adoptó a Publio Cornelio Escipión Emiliano por estas razones. Son estructuras con un pensamiento particular, digo, como era un casamiento en Roma. Un casamiento en Roma, como los dos cónyuges tenían cada uno sus dioses familiares, suponía, si la mujer abandonaba su casa y se iba a vivir con el marido, entonces suponía que estaba violentando sus propios dioses familiares. Entonces, ¿qué hacían? Se simulaba un rapto. Por eso la costumbre actual de entrar el novio con la novia en brazos a la habitación nupcial. ¿Por qué? Porque esto viene de Roma. Simulaban un rapto. Iba el marido, agarraba a la mujer en brazos y se la llevaba a su casa. Digo, eran soluciones prácticas. Obviamente, en 2000 años las cosas han cambiado mucho. Yo muchas veces digo que si nuestro Señor Jesucristo viera lo que hacen los propios descendientes de sus apóstoles, diría, no sé para qué vine, para qué morí por toda esta gente y resucité por ellos. Porque en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia ha habido de todo, ha habido podredumbre, ha habido buenos, malos. Pero lo cierto es que si la humanidad ha ido mejorando en su concepción y en el trato humanitario, evidentemente es porque se fue imponiendo, creo yo, es una teoría mía esta, porque se fue imponiendo lo bueno por sobre lo malo. El problema con los grandes reformadores, bueno, Lutero no tuvo problemas, Lutero de hecho fue un hombre protegido, pero por razones políticas, fue protegido porque los príncipes alemanes, para poder oponerse a Carlos V, lo tomaron como bandera, y entonces ellos mismos llevaron adelante la reforma protestante. La reforma protestante, lo vamos a ver el encuentro que viene, tiene un problema, y es que en el fondo, muy en el fondo, los grandes señores poderosos usaron esa excusa de la gente común, y que tenían razón porque la podredumbre en la iglesia era difundida, y por eso se hace la contrarreforma y por eso se hace la reforma interna. En España los reyes católicos llevan adelante la reforma interna con el cardenal Cisneros. No pasa eso en el Reino Unido, no pasa eso en Alemania, en el norte de Alemania. ¿Por qué? Porque los propios poderosos usan la excusa, lo mismo que pasa en la Revolución Francesa, usan la excusa de la libertad de la gente y la excusa de la podredumbre para rapiñar los bienes de la iglesia. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué la iglesia tenía tantos bienes? Ese es otro problema. Pero un poco tiene que ver con esta dinámica. Sí hubo otros problemas, sí, de ejecuciones, pero en cuanto a las ejecuciones, tenía que ver con esto, que luego se superó, era la lucha contra la herejía, porque la herejía rompía con la seguridad de la comunidad desde el pensamiento. La gente veía un refugio en su propio pensamiento y en la asistencia de Dios. Por supuesto que con ojos actuales esto es trágico, pero también es trágico, creo yo, una enorme cantidad de cosas que vemos en el mundo actual, como por ejemplo la promoción, muchas veces desde algunos gobiernos, no digo ninguno particular, pero de algunos gobiernos, de delitos como el narcotráfico, como las mafias. Hay cosas, la humanidad tiene hoy cosas tan trágicas como las tuvo hace 500, 1000 o 1500 años,
creo que van variando, pero a mí me parece que la evolución ha sido positiva porque finalmente se ha impuesto lo mejor. Creo yo, tal vez sea una posición muy optimista y dado desde mi evidente situación de católico práctico, obviamente. No sé si contesté la pregunta, David. No, sí, sí, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, un placer. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta? Ya nos estamos acercando a la hora. Nadie quiere ser impopular de hacer una pregunta que nos haga pasar de bueno, allá las 9 de la noche, aquí las 11 en Buenos Aires. Bueno, si les parece entonces, el próximo encuentro comenzamos, vamos a hablar bien de la relación de dependencia, vamos a analizar la esencia de la relación de dependencia y su evolución histórica. Así que, les quiero comentar dos cosas. El jueves no los voy a poder acompañar, porque me tienen que hacer un estudio médico de rutina, pero nada, justo es esa hora y tengo turno a una hora rara, pero es una hora, la hora en que me lo dieron, pero sí van a estar las profesoras del equipo con la actividad propia del taller. Así que yo los voy a ver el lunes de la semana que viene a las 7 de la tarde, hora ecuatoriana, 9 de la noche, hora argentina. Y también tengo que pasarles otro aviso parroquial. Si me dan un segundo, ya se los digo. Y no me acuerdo qué era. Sí, y que tienen que registrar su asistencia en el aula. Eso porque me pidieron que les pida eso. Se los tendría que haber pedido al principio de la clase. Perdón, pero soy un poco disperso como buen entusiasta de la filosofía. Bueno, por mi parte, nada más por hoy. Si nadie más tiene nada que decir, nos vemos, Dios mediante, el lunes de la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas A ustedes. gracias. Adiós, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias igualmente. A ustedes. Muchas gracias.